Hola, soy Bruno, diseñador y director del estudio de Negra. A continuación te voy a explicar qué factores tenés que tener en cuenta a la hora de diseñar un logotipo. Si querés conocernos mejor, abajo tenés el link de nuestro curso de doméstica. Hay un montón de cosas, hay un montón de información que es necesaria para generar un logo correcto, pertinente y que funcione. Pero bueno, hay algunas que debería cumplir. Legible, distinguible, único, memorable. Distinguible es que sea distinto de lo demás. Siempre para generar identidad partimos de las diferencias. Entonces un poco es tener eso en cuenta, que es lo que lo va a hacer único. Después, en cuanto a lo memorable, obviamente parte de esas características que lo hacen distinguible, que lo hacen único. Y también hay algo en cuanto a la cantidad de información que uno puede absorber. Cuando algo es muy complejo, de repente uno se empieza a olvidar esos detalles. Pero bueno, a la vez que legible para mí son dos que son un poco cuestionables. Algún logo, por algún motivo, puede ser que no sea legible. Y eso es lo que lo hace distinto. Que o la tipografía sea un garabato, o directamente no se entienda, o incluso sea una imagen que tampoco. Pero sí tiene que tener esas características que lo hacen distinto al resto, ¿no? Para generar un logo hay como distintos caminos. Puede ser un sistema que parte del logo y el cual genera gráfica a partir de ese logo. Y también sistemas en los que se genera la gráfica y la identidad visual y después surge ese logo de todo ese proceso. Depende de cada uno el camino que toma y también qué usos van a tener, porque en este sistema justo que estamos generando tiene muchas instancias gráficas, entonces claramente la gráfica tiene una potencia súper importante y el logo pasa a ser una de esas partecitas de todo este sistema de identidad. No obstante, puede haber algún sistema gráfico en el que el logo tiene un peso mayor, entonces la búsqueda de ese logo debería estar al principio. Acá lo que tengo es un poquito como un rejunte de algunas piezas de este sistema y tengo acá la palabra Kiko escrita, está tipeada, bueno, está pasada a vectores, de esta misma tipografía que utilizamos en el sistema. Pero ¿qué pasa? No la estamos utilizando de la misma manera, no la estamos usando con escala, lo cual la coloca dentro de este sistema, pero no deja de tener suficiente particularidad como para que se separe, que eso es una cosa importante. Generalmente cuando se hacen sistemas gráficos, muchos diseñadores utilizan tipografías que utilizaron en el sistema para generar el logo. Lo que nos sucede a nosotros es que nos parece que pierde un poco de impronta, ¿no? De logo. Al estar la tipografía presente en todos los usos, no es más que otra palabra escrita. Ya partiendo de esto nos parece que tiene cierta diferencia que nos interesa. En cuanto a las operaciones que hicimos con tipografía, digo, de base, creo que esto es pertinente para el sistema. Pasarla a stroke, a línea, a contorno, podría estar dentro de nuestro sistema. Algunas de las operaciones que fuimos haciendo con la tipografía fue, obviamente, utilizarla como pop-up. Esto tranquilamente es una operación que podría funcionar. Otra cosa también que se puede probar es, que de hecho trabajamos, poner a la palabra directamente en un contenedor. A mí no me termina de cerrar, pero me parece que es otro camino que se puede explorar y que es interesante. Podríamos probar modificarla. Eso también tiene cierta impronta, me parece que tiene bastante identidad y podría entrar tranquilamente dentro de nuestro sistema. A veces está bueno también agarrar lo que hacemos y corroborarlo dentro de las piezas para ver de qué manera funciona. Entonces lo que podemos hacer es agregarle algunos puntos. Parece que acá en la O funciona, por ahí en las otras letras no. No sé, a mí este me parece que me gusta, así que me lo voy a llevar. Y acá me parece que se empieza a generar algo. Tiene cierta identidad, es simple, es bastante recordable, se lee, tiene bastantes cosas. Lo que se me ocurre es que teniendo este paso, se puede empezar a experimentar con modificaciones simplemente en la letra O. Como nuestro sistema es súper dinámico, o sea, tiene muchísimos cambios, tiene variables, tiene todo, me parece que
puede llegar a aplicar un logo que tenga modificaciones también, que no sea siempre el mismo. Y la O es como un buen punto de partida. Digo, tenemos la pelota de Kiko, tenemos la paleta que tiene también forma circular, tenemos un montón de cosas en nuestro sistema que son circulares y que puede ser que las probemos acá. Y un poco también entendiendo que si hiciéramos dinámico el sistema con toda la palabra, sería por ahí demasiada información, ¿no? Porque tenemos como un sistema bastante cargado de gráfica y con mucha información que procesar. Entonces me parece que con una búsqueda simple puede funcionar. Tratamos de que lo que pasa en el sistema suceda en el logo, pero de una manera mucho más cuidada, con menor cantidad de información, que mantenga la lectura y que a la vez tenga su impronta, tenga su identidad, sea memorable. Entonces, bueno, generamos como estas distintas versiones del logo en la que la O se modifica y es dinámica. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho con estos consejos. Si tenés más dudas sobre cómo diseñar un logotipo, podés escribirlo en los comentarios. Si te gustaron estos contenidos, suscríbete y si querés saber más sobre el tema, mirá nuestro curso online que está en el link de la descripción.